Ya. Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos que van a escuchar esta palabra por internet un día, y todos los que estamos aquí presentes, ¿ya? El tema de hoy es la voluntad de Dios para nosotros, solo hay que aceptarla. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre. Límpianos de cualquier maldad oculta, Padre, de cualquier iniquidad, soberbia. Señor, cualquier obra perversa en nosotros, límpianos con tu sangre maravillosa, mi amado Dios, con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor amado, en el nombre de Jesús, que fue derramada para limpiarnos, Padre mío, de todas nuestras maldades. En esta hora, esta enseñanza, Padre, sea inspirada, Padre, por tu palabra. Esta enseñanza, Señor, sea guiada por tu Santo Espíritu, Padre, y que la podamos entender y la podamos obedecer, la podamos poner por obra, Dios mío, porque si no vendríamos a ser charlatanes que hablamos solamente, Padre. Ayúdanos, esfuérzanos, Padre mío, para la gloria y la honra de tu nombre. Te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Entonces, vamos a ver, mis amados hermanos, la voluntad de Dios para nosotros. Pero primeramente, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Ya? Yo traje unos conceptitos aquí que encontré y me gustaron y los traje. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dice, dice la voluntad de Dios consiste en lo que aprueba Dios y lo que determina llevar a cabo. Tiene que ver con las decisiones de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Como es omnisciente, podemos confiar en que conoce, cuál es el mejor camino para nosotros, ¿ya? Todos sabemos lo que es omnisciente. Nuestro Dios es omnisciente, que todo lo sabe, hermanos. Dios sabe todas las cosas. Y en nuestras vidas, grabémonos bien, hermanos, en el alma, en el corazón, que cuando pase lo que pase en nuestras vidas, hermanos, mucha gente reniega, los ricos pierden sus empresas, se suicidan, la gente les pasa cosas y toman decisiones, amados hermanos, como que si se acabó el mundo, sin entender, amados hermanos, que a veces nuestras malas decisiones que nosotros tomamos, en la misericordia de Dios, Él las hace para bien para cada una de las personas, y todo es bueno, hermano. Todo lo que nos pasa en las vidas tenemos que meditar. Si andamos en los caminos malos, de todas maneras reflexionar y nosotros entender, amados hermanos, el porqué de aquella situación, o si andamos bien con Dios, amados hermanos, también entender que la voluntad de Dios fue aquella, hermanos, siempre aceptarla, porque nuestro Dios, hermano, nuestro Dios, a veces un negocio se le vino al piso, a veces usted hizo contratos y esos contratos no le sirvieron, se quedó sin nada, pero todo tiene un porqué, un propósito hay en todas las cosas, hermano. A veces se fue su marido, se fue su mujer, se fue su vecina, se fue su amante, se fue quien sea. Gracias a Dios por todo aquello, hermano, porque todo eso es importante, porque Dios sabe el porqué de las cosas futuras, amados hermanos, porque Dios lo ve todo. A veces hay personas que son ángeles delante de nosotros, o nosotros podemos ser ángeles delante de los demás, pero hay uno que ve las 24 horas del día el caminar nuestro. ¿Qué hacemos, amados hermanos? Delante de su esposa, su esposo, quien sea, podemos engañarlos, o un familiar, pero Dios está viendo todo, hermano. Dios no es como nosotros los humanos, que duerme. Dios está a las 24 horas y tiene sus millares de ángeles que no duermen, hermanos. Están pendientes de todo y todo le llevan a dar cuentas a Dios de lo que cada uno en la tierra, por eso se llama Dios Todopoderoso, hacemos en la tierra. A Dios, mire, usted puede engañar a su vecino, puede engañar a su familiar, puede engañar, pero a Dios nadie lo engaña. Entonces, cuando Dios toma la decisión de sacar a algo de su camino, del camino suyo, si usted está haciendo la voluntad de Dios, amados hermanos, Dios sabe por qué lo está haciendo, por qué lo hace. Porque Dios es bueno, hermano, y Dios quiere que nosotros no suframos, no persistamos en ese sufrimiento, sino que nosotros seamos liberados, hermanos. Israel estuvo
430 años en Egipto, amados hermanos. ¿Y qué pasó? Dios lo liberó en su misericordia y en su gracia y lo sacó de esa tierra. Y cuando estaban en el desierto, muchos renegaron, hermanos, porque no había agua, no había comida, Dios probándolo. Y ellos querían volver a Egipto, donde decían ellos que no les faltaba nada. Y les daban garrote para que vayan a trabajar todos los días. Pero la gente inconforme, la gente que no conoce, la voluntad de Dios es así. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios para nosotros, amados hermanos? Dice, es la elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, donándose a sí mismo a la causa de Dios. ¿Ya? La voluntad de Dios para nosotros es una libre elección. Usted tiene que decidir o como muchos creyentes les da igual. Viven una vida cualquiera, hermano. Van a la iglesia, ofrendan, diezman, los que lo hacen. Y otros, amados hermanos, van y salen peor de lo que eran. El domingo van a la iglesia y salen peor, amados hermanos. De lunes a sábado son el diablo y el domingo un momento son ángeles. Entonces es importante que nosotros sepamos que si queremos hacer la voluntad de Dios, si la queremos tomar para nosotros, tenemos que hacer una elección, tomar una decisión. Esto es decisión voluntaria, decir, hasta aquí nomás gobernaste tú, Carmen. Hasta aquí nomás, ahora quiero que tú, Dios mío, gobiernes mi vida, mi embarcación, que tú me guíes a toda verdad, Señor. Porque lo humano, amados hermanos, nosotros nos engañamos a sí mismos. Pero Dios, si está su Espíritu Santo con nosotros, Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces, ¿cuál es la buena voluntad de Dios según Romanos 12:2? Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vamos a entrar a la enseñanza plena de esta enseñanza, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice agradable y perfecta. Mira, hermano, vamos a ver tres voluntades de Dios. O sea, ¿cuál es la buena voluntad? Vamos a ver tres condiciones, la agradable, la perfecta y la permisiva. Y lo vamos a comprobar con la Biblia, hermano. ¿Ya? Porque todo lo que hablemos, cuando prediquemos, tenemos que comprobarlo con la Biblia. ¿Ya? Porque no es invento nuestro las escrituras, ni es de nuestra propia voluntad. Y vamos a ver primeramente, hermanos, primeramente dice, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Dice, en aceptar la voluntad de Dios, el creyente debe experimentar la renovación del entendimiento. Mire, hermano, usted tiene que decidirse a permitirle al Espíritu Santo que le renove su mente, ya no pensar con la lujuria que antes pensábamos, amados, con la malicia, que solo lo tomábamos a mal, todo era con la corrupción y nuestras miradas eran lujuriosas y pervertidas, amados hermanos. Pero cuando queremos que Dios haga en nosotros su voluntad, le permitimos, mire, hermano, tiene que usted, si usted no lo ha hecho, pedirle al Señor y permitirle al Espíritu Santo que le haga experimentar esta renovación de su mente, de su entendimiento. Y es el alma, dice, es el alma donde se asientan tres características. Mira, hermano, en el alma está el intelecto, la voluntad y el sentimiento. ¿Por qué yo no sé si ustedes se dan cuenta en sus hijos o en lo que vemos en las noticias o en las familias, que siempre las parejas, cuando son parejas o cuando las jovencitas, nosotras, cuando éramos jovencitas, nos vestíamos con ropa apretada, que nos vean los cuerpos, y así tratar de ilusionar al sexo opuesto, hermanos. Pero esto es algo negativo, algo que no corresponde, hermano. ¿Por qué cree que hay tantas violaciones? ¿Por qué cree que hay tanto divorcio? ¿Por qué cree que hay tanta cosa, amados hermanos? Porque los hombres se enamoran del físico de la mujer o del hombre. El hombre trata de mostrar sus músculos, su belleza, y la mujer su cuerpo y tantas cosas, amados hermanos. Pero ese no es el método. El método es de que la persona se enamore del alma primeramente. Ya después que está enamorado del alma, ahora sí puede empezar a mirar lo físico. Claro que es verdad que uno se atrae por lo físico, es verdad, pero la persona se enfatiza en esta área de la vida, amados hermanos, y ahí es que pierde la brújula, porque cuando ya se casan, con las parejas cuando se casan, ven esa hermosura que era,
la ven llena de ira, de odio, de flojera, de vaguería, tienen la casa sucia, renegonas, boca sucia, y ahí es que o sea, ya no se enamoran, sino se desamoran, amados hermanos, y ahí es que vienen las separaciones y los divorcios. ¿Por qué? Porque la persona al tiro, hermano, se conocía. Yo no sé si usted ve películas. Yo el otro día estaba viendo una película para distraerme y una chica era bien seria, la muchacha, y yo dije, qué bueno, por fin, porque todas las personas, yo decía entre mí, al tiro se besan, ya están en la cama, los veo ya en la cama, en la televisión, y en la vida real es lo mismo. Y amados hermanos, y yo dije, qué bueno esta joven yo estaba contenta en la película. Yo dije, qué bueno esta chica, por fin, una serie. Y cuando siguió la película, la siguiente escena era que ya estaban en el lecho, amados hermanos. Ay, dije yo, Dios mío. Entonces, amados hermanos, dice, en aceptar la voluntad de Dios, el creyente debe experimentar la renovación del entendimiento. Ya, dice, la mente cambia, perdón, es el alma donde se asientan las tres características que es el intelecto, la voluntad y el sentimiento. ¿Y qué es el intelecto, hermano? Dice, es la facultad o cualidad de un ser humano de entender el mundo que lo rodea a través de los procesos de su mente. Mire, el intelecto es donde se desarrollan las profesiones, donde usted quiere estudiar, donde usted quiere hacer negocios, donde usted emprende empresas y tanta cosa. Ahí está la inteligencia de cada ser humano. ¿Y cuál es la voluntad, hermano? La otra característica que tiene el alma, dice, es la facultad de ordenar y decidir la propia conducta. O sea que usted a su alma, donde está alojada la voluntad, tiene que facultarle y ordenar y decidir que su voluntad sea sometida al Espíritu de Dios para nosotros empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa? Orar, leer la Biblia, que ya mismo vamos a verlo también, y hacer lo que Dios quiere, no andar en fornicación, en adulterio, en robo, en mentira, en chisme, en crítica, en cuento, en murmuraciones y en tanta maldad, amados hermanos. Esa es la decisión, la conducta que nosotros queremos, que el Señor nos guíe con su palabra, porque ¿cómo vamos a saber cuál es la conducta que Dios quiere que tomemos si no conocemos las Escrituras? Por eso la gente que no lee la Biblia es una gente que no sabe ni dónde está parada, hermano. Por eso es importante leer las Escrituras y motivar a la gente a que lean la palabra de Dios. Y también dice que en el alma están los sentimientos, estas tres cualidades. ¿Qué es el sentimiento, hermano? Dice, están estrechamente relacionadas con las emociones. Los sentimientos son las experiencias subjetivas y conscientes de esas emociones. ¿Y qué es lo subjetivo? Dice, lo perteneciente al modo de pensar o sentir. ¿Ya? Entonces, estas tres cualidades, amados hermanos, están en el alma y nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a someter nuestra alma a la voluntad de Dios. Porque cuando viene alguna prueba, alguna cosa dura, hermanos, usted tiene que decidirse por mantenerse firme en los caminos de Dios. Va a llorar 3 meses, va a llorar 6 meses, lo dejaron botado, no pasó nada. 3 meses, 6 meses máximo. Llorará, sufrirá, perdió su casa, se le incendió, sufrirá un tiempito, pero si alaba a Dios y glorifica a Dios, Dios le proveerá algo mejor, hermano. Dice, la mente cambia mediante la oración, la lectura de la palabra y la reflexión de la palabra, la adoración y la meditación en sus obras, a medida que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Miren qué importante es alabar, hermano, adorar a Dios, abrir nuestros labios, hermano, para adorar a nuestro Dios y reflexionar, meditar. Hermano, cuando yo era joven tenía tantos errores, pero demasiados errores, demasiados. Y yo empecé a dar, o sea, el Espíritu de Dios empezó a darme cuenta que era una persona sin sabiduría. Y yo empecé, hermanos, decidí, le pedí al Señor, yo me metí a ayunar y no pasaba nada, era hasta peor, Dios mío, mi forma de ser. Y yo empecé a tomar un cuaderno y empecé a anotar lo negativo que yo mismo me veía que tenía.
Y yo anotaba y le decía, Señor, cámbiame. Y trataba de ponerlo por obra y no podía. Era peor, según yo. Pero con los años, amados hermanos, el cambio se ve con los años, amados hermanos. A los años yo aprendí a ser un poquito más prudente, un poquito mejor que antes. Y porque dice la Biblia que todo lo que el hombre busca halla. Y al que llama se le abrirá. Y el que busca encuentra, hermano. Entonces, si uno está buscando mejorar su conducta, mejorar su vida, entonces uno tiene que creer a Dios que en el momento de Dios, no es en el momento que nosotros pensamos, en el momento de Dios. Dice, también existe la voluntad permisiva. Ahora sí, vamos a ver las tres voluntades, amados hermanos, que tenemos que meditar en cuál nosotros estamos y cuál es la mejor que tenemos que decidir, ¿no? Mire, la voluntad permisiva es una, dice, con un conceptito que aquí encontré, dice, es la que es concedida por Dios para satisfacer los deseos en el corazón de los creyentes. Esto generalmente ocurre cuando hay un deseo o anhelo por parte de los creyentes de algo que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, esta es la voluntad donde Dios dice no y nosotros decimos, por favor, Señor, sí. Entonces, en vista de nuestra insistencia, Dios dice, bueno, pero las consecuencias ustedes las van a llevar. Y vamos a ver rapidito un ejemplo aquí bíblico de esta voluntad permisiva en número 22, del 7 al 20, pero voy a hacer un pequeño resumen yo. Dice, los personajes importantes de números 22, del 7 al 20, son Balac, rey de Moab, y Balaam, profeta de Petor. ¿Dónde quedaba Petor? Dice, un lugar situado al este del río Éufrates, a unos 650 kilómetros de Moab, ¿ya? Entonces, el resumen es el siguiente, dice, Israel, dice, al salir de Egipto y dirigirse a la tierra prometida, era un número abundante. Dice, solamente 600,000 hombres en edad militar, sin contar mujeres y niños, ni ancianos, ni los extranjeros que salieron con ellos. Puede leerlo usted en Éxodo, capítulo 12, 37 y 38. Las naciones, dice, por donde pasaban, se atemorizaban pensando que ellos iban a apoderarse de sus tierras. Entonces el rey Balac, rey de Moab, contrató a un profeta que era un hombre que no se quiso consagrar a Dios con todo su corazón. Era ambicioso al dinero. Dios le dijo primeramente que no vaya, porque lo estaban contratando para que vaya a maldecir al pueblo de Israel, a ese pueblo que tenían terror y que se había asentado aquí en las llanuras de Moab. Y el rey de Moab mandó a ver a este hombre porque lo que él decía, eso se cumplía de este profeta. Dice, pero como Dios le dijo, no vayas, pero como él insistió, usted lo puede leer en Números, le dejó que vaya. Dice, fue contratado para maldecir a Israel e insistió tantas veces en hacerlo a sabiendas que Dios le había dicho que ese pueblo era bendito. El pueblo de Israel estaba en ese campamento que ya les dije, en las llanuras de Moab. Y de ahí tenía que cruzar, amados hermanos, a la tierra prometida. Y de allí cruzó. Y vamos a ver el pecado que hizo antes de cruzar y las consecuencias que hubo antes de cruzar. Faltaba un paso, hermano. Y este hombre perverso, que lo vamos a leer, dice, este profeta logró corromper, ya que no pudo maldecirlo, porque cada que abría su boca para maldecir al pueblo de Israel, le salía bendición y adoración para ese pueblo, hermano. Él quería maldecirlo y Dios cambiaba las palabras de su boca y ponía bendición. Dice, y este profeta logró corromper al pueblo de Israel con la idolatría y la fornicación, lo que lo hizo reo de muerte y condenación eterna, que está en Números 25 del 1 al 3, usted lo puede buscar después, y Número 31, versículo 7. Dice, los israelitas pelearon contra Madián. Los israelitas pelearon contra Madián. Madián, no se olviden que eran primos de los israelitas, era hijo de Abraham y Sétura. Cuando murió la mujer de Abraham, él se volvió a casar, el ancianito, con Madián, con Sétura. Entonces, en el versículo 8, vemos allí, amados hermanos, dice,
mataron 5 reyes cuando peleó Israel con estos madianitas, que era el pueblo que estaba al sur de Moab, que eran uña y mu, que eran muy amigos los moabitas con los madianitas. Y dice allí, dice que estos 5 reyes de Madián fueron muertos por los israelitas, y también en esa lucha que tuvieron, también cayó Balaán, hijo de Beor, fue muerto a espada. Según segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Podemos ir rapidito, hermanos, porque el tiempo se me corta. Ya, entonces, amados hermanos, aquí vimos la enseñanza acerca de la voluntad permisiva, cuando Dios dice no y nosotros decimos sí. ¿Cuál es la moraleja aquí en esta? Que tenemos que hacer lo que Dios nos dice en su palabra, no dejarnos convencer para que nos salgamos del camino trazado por Dios. Y en este camino de la voluntad permisiva, cuando nosotros insistimos, Dios nos lo va a permitir, pero vamos a sufrir, ¿ya? Si lo hacemos, sufriremos las consecuencias. La voluntad agradable, que es la segunda, dice, definición de agradable, implica ser educado y complacer a los demás. En Lucas 15, 11 al 12, está la parábola del hijo pródigo. Voy a ir más rápido, hermano. Dice en el versículo 29, respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Versículo 31. Entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas, ¿ya? Entonces, amados hermanos, aquí vemos de que la voluntad agradable es cuando la persona complace, hace lo que quiere. Dios, tú quieres que ore, yo oro. Tú quieres que ayune, yo ayuno. Tú quieres que esto... Y lo hace, pero lo hace mecánicamente, hermanos, porque cuando vino la situación en que tenía que demostrar el verdadero amor de Dios, amados hermanos, a su prójimo, a su hermano que se había desviado del camino correcto, había pedido la herencia y se la había ido a disfrutar con las rameras, y vino ya arrepentido porque ni la comida de los chanchos se la daban en esos países donde él andaba, amados hermanos, porque el pueblo era mezquino. Entonces él vino, se arrepintió y le vino a pedir al papá que lo perdone, pero bueno, la herencia ya no tenía herencia. Pero su otro hijo sí, el que estaba haciendo la voluntad agradable, él tenía la herencia y no la había perdido. Pero él no quiso ser misericordioso con su hermano. Entonces esta es la voluntad agradable, amados hermanos, donde somos complacientes, hacemos muchas veces mecánicamente todo, pero no lo hacemos en el espíritu. Y la moraleja de la voluntad agradable es aceptar todo lo que Dios diga en su palabra, no solo lo que sea conveniente para nosotros. Ya. Esa es la moraleja, aceptar todo lo que Dios diga en su palabra, no solo lo que sea conveniente para nosotros, como este joven que él hacía todo lo que era conveniente para él, sabía que tenía su herencia y que él tenía que mantenerse firme para obtenerla en el momento que el padre muera. En cambio, el otro hijo se le metió el diablo y quiso ir a disfrutarla antes del tiempo. Entonces vamos a ver la tercera voluntad, que es la perfecta, hermano. Esa es la que quisiéramos estar, y vamos a ver quiénes practicaron esa perfecta voluntad. Que Dios nos ayude a entrar en esa perfecta, amado hermano. Dice que Dios tiene un plan único y perfecto para cada uno de nosotros. Un plan diseñado. Y vamos a ver el ejemplo de quién, de Juan el Bautista y también de Jesús. Pero vamos a hablar de Juan el Bautista. Y Mateo 11:10, pueden leerlo en sus casas. Isaías 43, Lucas 3 del 4 al 6. Se dice que Juan el Bautista, amados hermanos, nació de una pareja, de una mujer que era estéril. Ella no podía tener hijos. Pero Dios le concedió a ella el deseo de ser la madre de Juan el Bautista, a esta mujer. Y este hombre, amados hermanos, se le dijo a ella: el hijo que vas a tener es el precursor de Cristo, que viene a preparar el camino del Salvador. Y en la Biblia dice: el cual preparará tu camino delante de ti.
se le dijo a Jesucristo, el cual que Juan el Bautista venía a preparar el camino delante de él. O sea, cuando Cristo vino, Jesucristo ya vino, gracias a Dios, gracias a su Padre, ya la gente se estaba bautizando, porque el que acepta a Cristo, hermanos, tiene que entender que el siguiente paso es el bautismo. Cuando usted ve a alguien que se entrega a Cristo y que usted le dice, si se quiere bautizar, le enseña qué es el bautismo, le explica todo y le dice, no, no quiero, por ahora no, más adelante, es una persona que nunca se convirtió a Cristo de corazón, una persona que de labios lo hizo, pero que no le interesó. Entonces, amados hermanos, Juan el Bautista vino a mostrar, a explicarle a la gente que por su pecado iban a perecer, iban a ser condenados. Y la gente, con esas exhortaciones que daba este hombre lleno del Espíritu Santo, porque él iba al desierto y ahí oraba y buscaba a Dios, dice que les hablaba duramente al pueblo y que la gente en multitudes y masas venían a bautizarse, hermano. Y cuando vino Cristo ya la gente tenía esta inquietud, porque él le decía, viene detrás de mí uno mayor que yo. Ya la gente la dejó preparada, sembró la semilla de la inquietud en la gente. Y cuando vino Cristo a predicar ya el evangelio, amados hermanos, ya no se le hizo tan dura la misión, porque ya estaba preparado el camino por Juan el Bautista. Y este hombre, amados hermanos, Juan el Bautista, cuando cumplió su ministerio, Jesús ya empezó. Porque a los 30 años los profetas, los profetas se levantaban en el ministerio a partir de los 30 años. Y Jesucristo a partir de los 30 años duró 3 años y ahí él murió. Juan el Bautista también, amados hermanos. Él vino, se manifestó y luego él fue asesinado. Fue decapitado Juan el Bautista por Herodes, que tienen que leerlo en la Biblia. O sea, son gente específica que vienen a cumplir una meta, amados hermanos. Esta gente... Y como era tan duro el corazón de la gente, no resistieron la veracidad con la que ellos hablaban. Entonces murieron. Cristo murió por hacer la voluntad del Padre, porque vino a predicar la palabra, hizo su obra y se fue de esta tierra, lo igual que Juan el Bautista. ¿Y cuál es la moraleja, hermanos, de esta voluntad perfecta? Dice, aquí en esta voluntad se entrega toda el alma al servicio de Dios. Y hubieron muchos ejemplos en la Biblia, amados hermanos, de esto. Dice, aquí se expresa lo que Cristo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo máximo de galardones en el cielo y gobierno con Cristo. Se sufrirá en la tierra porque se opone a la injusticia de la misma, ¿ya? Estas personas que hacen la perfecta voluntad de Dios son personas como los misioneros que están en muchos países y que son decapitados, que son muertos, que son asesinados por causa de que ellos predican y esta gente, amados hermanos, que aborrecen el evangelio los matan. Son gente que están haciendo la perfecta voluntad de Dios porque van a países donde ellos saben que les costará la vida, amados hermanos. Y para terminar, la conclusión, hermanos, dice, la voluntad de Dios para nosotros es que seamos felices y que no nos dejemos, engañar por las cosas de esta vida, ¿ya? Esa es la voluntad de Dios, que seamos personas gozosas, alegres. ¿Y a qué nos llama Dios, hermano, con esta enseñanza? Dice, aceptarla y obedecerla hasta obtener el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces esta enseñanza, amados hermanos, de hacer la voluntad de Dios para nosotros, es una enseñanza en la cual Dios nos hace recapacitar cada día, hermanos, de cuál sea la etapa en la que nosotros nos encontremos, amados hermanos, nosotros no titubear, hermanos, porque yo recuerdo el testimonio de Kathryn Kuhlman. Ella se casó. No sé si se acuerdan de esta grande mujer que ya está en la presencia de Dios. Ella se casó con un hombre que era un gran predicador, entre comillas, hipócrita, mentiroso, que ella no se dio cuenta quién era, y que después esta era una mujer que Dios la usaba con milagros desde el principio, y que ese hombre la fue apagando. Ella se casó con él y él no la dejaba que ella fluya en el ministerio. Y hasta que ella se dio cuenta y el Espíritu Santo la motivó y se divorció. Y nunca más se casó ella y empezó a predicar, y hasta lo último de sus vidas, amados hermanos, ella ganó miles y miles y miles de almas para Cristo.
Entonces es importante que nosotros entendamos que cual sea la voluntad en la que nosotros nos encontremos, que nosotros nos mantengamos firmes y que nada ni nadie nos haga, amados hermanos, que nosotros cambiemos la convicción que nosotros tenemos en el corazón. Porque estas convicciones tienen que estar arraigadas, hermanas. Tienen que estar firmes en nosotros porque nosotros sabemos quién es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y la verdad es Cristo, hermano. Y nosotros sabemos quién es Cristo. Por eso usted tiene que estar empapado del conocimiento, de la experiencia, de la presencia de Dios en su vida. Porque cuando alguien viene, mire que encontramos estos libros que dicen que no es así, la palabra, que Dios no existe, usted va a decir, estás loco. En su mente va a decir, estás loco, porque yo he experimentado en mi vida, en mi cuerpo, en mi alma, en mi mente, la presencia de Dios. Entonces, ahí es cuando se cumple, ¿quién me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Ya? Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Se nos va la hora. Bendice nuestras vidas. Ore, hermanito, alce las manitos al cielo. Ore con fe, hermano, que Dios nos está viendo. Padre, gracias te damos en este día por tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu poder, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. Permítenos, Padre, creerte, amarte, servirte, temerte, dejarnos guiar por ti, Padre mío. Ayúdanos, Padre, que nada ni nadie nos haga apagar el fuego, Padre, que hay en nuestras vidas, Padre. Que este fuego nunca se apague, Señor, que este deseo de adorarte nunca se pierda, Padre, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, rompe cadenas, ligaduras y ataduras en la vida de tu pueblo, Señor. Rompe, derriba murallas, derriba fortalezas que quieren impedir que avancemos, Padre. Derríbalas, 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 Padre. Y nunca te prometemos que nunca, Señor, te dejaremos de amar y de servir. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Hermana Rosita. Tiene el micrófono apagado, hermana Rosita. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que el Señor los siga manteniendo sanos, que sigamos orando, que sigamos pidiendo la manifestación de Dios en nuestras vidas, Señor, que todo aquello que deseamos de corazón, Señor, el Señor sea concedido por nuestro Dios, según sea su voluntad, Padre Santo, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros, sí, Señor, que cuides nuestras vidas, Señor, sí, que nos aleje de todo mal, Padre Santo, que te damos gracias por tu palabra.